Bye, chapa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Hoy les traigo verbo, nieteba. Nieteba, nie oje shaukaba, ba epa oiko, ba eishapa oi, hamba epa oñandu, pe oñe vagina. Sabemos que verbo es la palabra que indica acción, estado o pasión. También será ejemplo. Aguereco ape añe ese. Quiero hablar. La A es ñeek bobegua, partícula prefija, la A. Ñe es el verbo, hablar. Ñeep era ñeep o lexema. Ñe, el verbo, ñeep o lexema. Se, ñeek riregua es la partícula sufija. Tenemos entonces partícula mbobegua, prefija. Partícula riregua, sufija. Prefija y sufija en el verbo. Si yo tengo acá este verbo, guatá, ñe, baapo. Guatá quiere decir caminar. Ñe, hablar. Baapo, trabajar. Los verbos se clasifican también en orales y nasales. Ñeteba, yurugua, ñeteba, ti, gua. Mirando yo esta palabra guatá, veo que tiene la G, la U, la A, la T y la A. Guatá. No tiene ni una consonante nasal, entonces este verbo es oral. El segundo, ñe. Acá nos damos cuenta que tiene la ñe, que es consonante nasal, y la e, que es una vocal nasal. Entonces, este verbo, ñeteba, es ti, gua. Verbo nasal. Baapo. Tenemos la consonante en B. Como les dije la vez pasada, al llevar una consonante nasal en la grafía o dentro de la palabra, es una palabra nasal. Entonces, este verbo, baapo, entonces es ñeeteba, ti, gua. Es verbo nasal. Ahora vamos a conjugar, pero antes quiero que atiendan bien acá. Las partículas tenemos a, re, o, que son singulares. En plurales tenemos 4, ya, ro, pe, o. Las partículas. Prefija, bobegua sería esto, que se le agrega cuando se va a conjugar el verbo. Ejemplo, shareco verbo caru, caru, de comer. Entonces sería she a caru. La palabra es caru, pero se le agregó esta a para que tenga un sonido, o al ser conjugado se usa la partícula prefija a. She a caru. De re caru se le unió la re, la partícula prefija. Ja, e, o, caru, se le unió la o. Estas serían entonces las singulares. Yo como, tú comes, él come. A la vez, estamos utilizando también los pronombres personales. Shen, de, ja, e, ñande, ore, pe, ja, e, cuera. En guaraní tenemos 7. En castellano tenemos 6. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En guaraní hay 7. Plurales se utiliza o se le agrega ya, ro, pe, o. Acá, en el primero, en ñandé, se utiliza ya y ña, dependiendo del verbo. Si es verbo oral, se utiliza ya.
porque acá les voy a mostrar el verbo nasal y es diferente. Entonces, ñandé, yacarú, nosotros comemos. Ore, rocarú, pe, pecarú, jaecuera, ocarú. Entonces se le agrega esto ñeeku, que son partículas prefijas antes del verbo carú. A, re, o, ya, ro, pe, o. Acá tenemos el verbo se, de salir, se, de salir. She hacen, yo salgo. También se le unió la A, la partícula A. She hacen, de, nesen, ja, onsen, yo salgo, tú sales, él sale. Acá, como le dije, en ñandé cambia. Acá se unió ya y acá se unió ña. ¿Por qué? Porque el verbo es nasal. Cuando el verbo es nasal, en ñandé se utiliza ña. Y cuando el verbo es oral, se utiliza ya. Esa es la única diferencia que existe cuando estamos conjugando en el presente. Ore, rosen, se le unió ro. Pe, pensé, jaecuera, onsen. Entonces la diferencia existe en ñandé. Ya para verbos orales y ña para verbos nasales. Entonces, los verbos sirven entonces para indicar acción, estado o pasión. Así llegamos al final. Oportunamente vamos a dar ejercicios donde vamos a extraer los verbos que existen ya sea en una oración, en una frase. Así es que nos veremos. Hasta mañana. Ya, ya, bebé.